Mi madre rezaba el rosario todas las noches de su vida, sin excepción, antes de dormir, después de cenar, con la luz de la mesita de noche encendida y el rosario de nácar entre los dedos. Primero lentamente, como quien se acomoda en una conversación antigua. Luego en ese ritmo que solo conocen quienes han rezado durante décadas. Un ritmo que ya no es consciente, que el cuerpo encuentra solo, como encuentra el paso cuando camina por un pasillo que lleva años recorriendo. La oía desde mi cuarto, no las palabras, el ritmo, esa cadencia suave y regular que atravesaba la pared y llegaba hasta mí como algo que siempre había estado ahí antes de que yo pudiera recordar. Mi madre se llamaba Consuelo, tenía fe de la clase más antigua, de la que no necesita argumentos porque se formó antes de que uno supiera lo que era un argumento. Una fe que no dependía de la teología ni de las homilías del domingo. Dependía de esa voz que hablaba en silencio antes de dormir, de esa sensación de que había algo al otro lado de la oscuridad que escuchaba. Cuando yo tenía 20 y tantos años y acababa de terminar la carrera de física, hubo una noche en que me senté a su lado mientras rezaba. No recuerdo por qué con precisión. Creo que era tarde y yo había vuelto de la facultad con la cabeza llena de ecuaciones y algo me llevó a esa silla junto a su cama. Quizás la necesidad de algo que no fueran ecuaciones, de algo que no tuviera que demostrarse. La vi terminar el rosario. Le pregunté, sin especial provocación, más por curiosidad genuina que por polemizar, si creía que Dios respondía. No en términos generales. Le pregunté si ella sentía que lo que decía llegaba a algún sitio. Se quedó un momento con el rosario entre los dedos y me dijo, no sé si llegan a algún sitio, pero yo llego a algún sitio cuando lo digo. Me fui a dormir con esa frase. No la procesé esa noche porque era muy joven para procesarla. La archivé en algún lugar donde las cosas que no entendemos esperan hasta que tenemos la experiencia suficiente para saber lo que significan. Tardé 30 años en entenderla. Y lo entendí, con cierta ironía que no se me escapa, a través de la física. Porque hay algo que Einstein escribió sobre la oración, sobre Dios, sobre la manera en que el universo responde o no responde a lo que los seres humanos le piden, que me parece la aproximación más honesta al problema que he encontrado en décadas de leer sobre él. Y hay algo que la ciencia de los últimos años está descubriendo sobre lo que le pasa al cerebro y al cuerpo durante la oración, que cambia la pregunta completa. No la responde de manera que resuelva el misterio. La reformula con una precisión que hace que la pregunta original quede desplazada por algo más interesante. Eso es lo que quiero hablarles esta noche. Antes de entrar en lo que Einstein dijo, necesito plantear la pregunta tal como la veo, porque hay algo en el modo en que habitualmente se formula que me parece que ya lleva incorporado un error. La pregunta del título dice, si la oración tiene poder, ¿por qué el mundo sigue igual? Esa pregunta asume que el poder de la oración, si existe, debería manifestarse en cambios externos, en el mundo de afuera, en la situación que uno quería que cambiara, en la enfermedad que debería sanar, en el conflicto que debería resolverse, en la persona que debería volver. Y cuando el mundo no cambia, cuando la situación no se resuelve, cuando la persona no vuelve, la conclusión que muchos sacan es que la oración no tiene poder, o que Dios no escucha, o que hay algo fundamentalmente roto en el sistema. Esa era la pregunta que yo tenía a los 20 y tantos, aunque no la hubiera formulado exactamente así. Era la pregunta implícita debajo de lo que le pregunté a mi madre. Y era la pregunta que mi formación en física hacía que me pareciera inevitable. Si hay una relación causal entre la oración y los resultados, debería ser medible. Debería poder aislarse como variable. Si no puede medirse, si no produce cambio externo reproducible, entonces la hipótesis de que el universo responde a los pedidos humanos es difícilmente sostenible desde la física. Y sin embargo,
mi madre seguía rezando y seguía llegando a algún sitio. ¿Qué es ese sitio? Para entenderlo, hay que empezar por lo que Einstein entendía por Dios. Porque si vamos a hablar de si Dios escucha las oraciones, lo primero que hay que aclarar es de qué Dios estamos hablando. Y aquí, la posición de Einstein es mucho más matizada y mucho más honesta de lo que habitualmente se resume. El 4 de abril de 1929, el rabino Herbert S. Goldstein le envió un telegrama a Einstein. El telegrama era breve y directo. ¿Cree usted en Dios? Einstein respondió en telegrama. Los telegramas se pagaban por palabra, de modo que la respuesta también tenía que ser breve. Y sin embargo, lo que escribió en esa respuesta breve es uno de los textos más citados, más discutidos y más malinterpretados que Einstein dejó. Escribió: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de todo lo que existe, no en un Dios que se ocupa del destino y los actos de los seres humanos. No en un Dios que se ocupa del destino y los actos de los seres humanos. Lean eso de nuevo. Einstein no era ateo. Lo ha dicho en muchas entrevistas, en muchas cartas, en muchos contextos distintos. Rechazaba explícitamente que se le llamara ateo porque la palabra no describía lo que él creía. Pero el Dios en el que creía no era el Dios que atiende peticiones. No era el Dios que escucha el rosario de mi madre y decide si la situación cambia o no cambia. El Dios de Spinoza, el Dios de Einstein, es la estructura del universo, la armonía de las leyes físicas, la coherencia matemática de todo lo que existe. Un universo que funciona con una elegancia tan precisa, tan exacta, tan improbablemente bella, que a Einstein le parecía que la única palabra honesta para describir eso era algo que se parecía a Dios. Pero ese Dios no negocia, no interviene, no hace excepciones a las leyes del universo porque alguien se lo pida con suficiente devoción. Esto tiene implicaciones directas para la pregunta de esta noche. Si el Dios de Einstein es la armonía del universo y no un oyente personal, entonces la oración dirigida a ese Dios con la expectativa de que cambien las circunstancias externas está mal orientada desde el principio. No porque sea inútil, sino porque la dirección en que apunta no es la que Einstein describiría como la dirección correcta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en 40 años, leyendo a Einstein, he llegado a la convicción de que cuando él hablaba de lo que llamaba el sentimiento religioso cósmico, el Cosmic Religious Feeling, estaba describiendo algo que tiene que ver directamente con lo que mi madre describió esa noche sin usar ningún término técnico. Déjenme explicar qué es el sentimiento religioso cósmico de Einstein, porque es uno de los conceptos que peor se entienden de toda su obra, y me parece que es el corazón de lo que quiero decirles esta noche. En un ensayo de 1930 publicado en el New York Times Magazine, Einstein describe 3 etapas de lo que llama sentimiento religioso. La primera es la religión del miedo, la que nace del terror ante las fuerzas del universo que no se controlan, las enfermedades, las tormentas, la muerte, la que crea dioses para negociar con lo que da miedo, la que ora porque necesita que alguien poderoso esté de su lado. La segunda es la religión moral, la que nace no del miedo, sino del deseo de que haya un Dios que juzgue, que corrija las injusticias, que compense a los buenos y castigue a los malos. La que ora porque cree que hay un árbitro cósmico que lleva la cuenta y que eventualmente ajustará lo que está torcido. La tercera es lo que Einstein llama el sentimiento religioso cósmico. Y aquí es donde se complica, porque Einstein admite que no hay manera de transmitirlo de persona a persona. No puede enseñarse, no puede explicarse desde afuera, solo puede sentirse. Lo describe como la experiencia del universo como totalidad con sentido,
como la percepción de que hay una armonía en lo que existe que va más allá de lo que la razón puede capturar completamente, pero que la razón puede vislumbrar. Una experiencia que no tiene nada que pedir, que no tiene miedo que calmar ni injusticia que compensar. Una experiencia que es completa en sí misma. Einstein escribe que quienes han tenido esa experiencia comprenden que la oración personal, en el sentido de pedir algo a Dios, les resulta ajena. No porque sean superiores ni más iluminados, sino porque la relación que sienten con la armonía del universo no tiene la forma de una negociación ni de una petición. Tiene la forma del asombro. Eso me dejó años dándole vueltas. Hay un momento de hace quizás 12 o 13 años que recuerdo con una claridad particular. Estaba dando clase, creo que era un martes de noviembre, gris y frío como suelen ser en Valladolid. Uno de mis alumnos, un chico de tercero que se llamaba Alejandro, levantó la mano en medio de la explicación sobre relatividad general y me preguntó algo que no tenía nada que ver con la mecánica del espacio-tiempo. Me preguntó si Einstein rezaba. La clase se quedó en silencio, de esa manera peculiar en que se queda el silencio cuando alguien formula una pregunta que nadie esperaba, pero que todo el mundo quería hacer. Recuerdo que no respondí inmediatamente. Recuerdo que me quité las gafas, que es lo que hago cuando necesito pensar sin el ruido visual de lo que hay delante, y que estuve un momento con las gafas en la mano sin saber bien qué decir. Le dije que Einstein tenía algo que él llamaba el sentimiento religioso cósmico, que no tenía que ver con rezar en el sentido de pedir, sino en el sentido de contemplar, y que si eso contaba como rezar, dependía de cómo uno definiera la oración. Alejandro me dijo, entonces quizás la oración no es tanto hablar como escuchar. Tenía 19 años y había llegado al mismo lugar que yo tardaría otros 2 años en alcanzar con precisión. Porque si la oración es fundamentalmente un acto de sintonización, de escucha, de apertura hacia algo que excede la comprensión ordinaria, entonces lo que mi madre hacía con el rosario cada noche no era una petición de que el mundo cambiara, era un entrenamiento de la atención. Era la práctica de estar presente ante algo más grande que ella misma, de manera regular, sistemática, con la constancia de quien sabe que el resultado no viene de una sola sesión, sino de una vida entera de práctica. Y aquí necesito hacer un rodeo por la ciencia, no para alejarme del tema, para llegar a él desde una dirección que creo que Einstein habría reconocido. Voy a hablar de 3 áreas de investigación que en los últimos 2 años han producido resultados que creo que cambian la conversación sobre la oración. No sobre si Dios existe, sobre lo que ocurre en el cuerpo y en el cerebro cuando alguien practica la oración con regularidad, sobre los mecanismos físicos que esa práctica activa. Escúchenme bien, porque esto no es misticismo, esto es física y neurociencia. Y me parece significativo precisamente porque no requiere ninguna explicación sobrenatural para ser profundo. La primera área es la neuroplasticidad de la fe. En 2024, investigadores publicaron en Social Cognitive and Affective Neuroscience un análisis de imágenes de resonancia magnética de personas con práctica de oración sostenida durante más de 10 años. Lo que encontraron confirma y amplía estudios anteriores de una manera que a mí me resulta difícil ignorar. Las personas con práctica de oración regular mostraban diferencias estructurales medibles en 2 regiones cerebrales. La primera es la amígdala, que es el centro de procesamiento del miedo, la ansiedad y las respuestas de alerta del sistema nervioso. La segunda es la corteza prefrontal ventromedial, que es la región más implicada en la regulación emocional, en la toma de decisiones y en lo que los neurocientíficos llaman la función ejecutiva del sentido de uno mismo. Las personas con práctica de oración sostenida mostraban una amígdala físicamente más pequeña,
con menor densidad de materia gris en las regiones asociadas a la respuesta de amenaza crónica, y mostraban una corteza prefrontal ventromedial más desarrollada, con mayor conectividad entre esas regiones y los centros de procesamiento del bienestar, no como efecto pasajero de un estado mental, como diferencia estructural en la arquitectura del cerebro. La práctica de oración regular durante años cambia físicamente el cerebro, reduce el tamaño del centro del miedo, aumenta la capacidad de regulación emocional, produce una arquitectura neurológica diferente. Eso no es metáfora, son medidas en milímetros de materia gris. Piénsenlo un momento. 30 años de rosario, como los que mi madre practicó, producen un cerebro estructuralmente diferente al de alguien que no lo practica. No un cerebro con más fe, un cerebro con menos miedo crónico y más capacidad de sostenerse ante la dificultad. Eso es exactamente lo que yo veía en ella, sin tener los términos para nombrarlo. La segunda área es algo que en 2025 está en el centro de un debate muy activo en biofísica. Se llama biofotones. Los biofotones son partículas de luz que se producen en el interior de las células de todos los organismos vivos. Durante mucho tiempo se consideraron un subproducto metabólico sin función propia. Lo que estudios recientes publicados en Physical Review y en Communications Biology han documentado es que los biofotones tienen coherencia cuántica. Se comportan como luz coherente a muy baja intensidad, coordinados entre sí de una manera que no puede explicarse como efecto puramente estadístico. Y lo que me parece más relevante para esta noche, los estados mentales alteran esa emisión. Los estados de atención concentrada, los que los practicantes religiosos describen como presencia o recogimiento, producen cambios medibles en los patrones biofotónicos del organismo. Estamos literalmente emitiendo luz desde el interior de las células, y el estado interior cambia esa emisión. No sé si eso es lo que las tradiciones espirituales llamaban el aura o la luz del espíritu. No soy quien para hacer esa conexión con rigor, pero sé que es física real y sé que no hubiera podido imaginarlo hace 20 años. La tercera área es la que me parece más directamente relevante para la pregunta del título. El cuerpo humano genera campos electromagnéticos medibles que van más allá del perímetro inmediato del cuerpo. El cerebro genera un campo que puede detectarse a distancia. El corazón genera el campo más potente de todos los órganos, detectable hasta varios metros fuera del cuerpo con instrumentos adecuados. Esos campos cambian con los estados mentales. Un estado de atención concentrada produce un patrón de campo electromagnético diferente al de un estado de ansiedad. Los patrones son medibles, reproducibles, físicamente distintos. Soy un hombre de 62 años que pasó 30 enseñando relatividad general. No tengo tendencia al pensamiento mágico. Cuando digo que algo merece investigación seria, digo exactamente eso, que los datos disponibles no permiten concluir que es imposible. Y lo que me parece relevante para esta noche es lo siguiente. Si la oración produce cambios medibles en la arquitectura del cerebro, en la emisión biofotónica del cuerpo y en los campos electromagnéticos del organismo, entonces la pregunta de si la oración tiene poder se responde de una manera que no tiene nada que ver con si Dios interviene externamente en los asuntos del mundo. La oración tiene poder sobre el que ora. Eso es lo que mi madre describió sin ninguno de estos términos. Yo llego a algún sitio cuando lo digo. El sitio al que llegaba era real. Era medible en principio, si uno hubiera tenido los instrumentos y la intención de medirlo. No era la situación externa que hubiera podido desear que cambiara. Era ella. Era la arquitectura de su cerebro. Era el estado de su sistema nervioso.
era la calidad de presencia con que salía del rosario y con que se dormía después. Y aquí es donde vuelvo a Einstein, porque lo que acabo de describir, con términos de neurociencia y biofísica, es exactamente lo que Einstein describía cuando hablaba del sentimiento religioso cósmico. La oración no cambia el reloj. Necesito detenerme en esa frase porque creo que es el corazón de todo lo que quiero decir esta noche. Einstein tenía una imagen que usaba cuando quería explicar su visión del determinismo, de la relación entre las leyes físicas y la libertad humana. La imagen del relojero. El universo es como un reloj de extraordinaria complejidad. Las leyes de la física son los engranajes. Todo lo que ocurre porque los engranajes se mueven como se mueven, con una precisión que no deja lugar para excepciones. Einstein creía en el determinismo. Lo dijo muchas veces de maneras distintas. Su afirmación más conocida es que Dios no juega a los dados, que fue su manera de rechazar la interpretación probabilística de la mecánica cuántica. Pero la convicción detrás de esa afirmación era más profunda que la disputa técnica con Bohr. Era la convicción de que el universo tiene una estructura, una armonía, y que esa estructura no hace excepciones por petición. Si uno lleva la imagen del relojero hasta la conclusión que le corresponde, la oración entendida como petición de que el reloj marque una hora diferente de la que marcaría sin ella es, en términos físicos, una petición de que las leyes del universo sean diferentes en este caso concreto, de que los engranajes den una vuelta que no estaba en el mecanismo. Y Einstein, el Dios de Einstein, no hace eso. Pero hay algo que Einstein sí creía que la práctica religiosa podía hacer. Y esto es lo que me parece que se pierde cuando se reduce su posición a simplemente escepticismo sobre la religión. En el mismo ensayo de 1930, Einstein escribe algo que llevo semanas intentando articular bien. Dice que los maestros religiosos más grandes de la humanidad, los que han representado una influencia duradera sobre el pensamiento humano, han sido precisamente los que menos han hablado de pedirle cosas a Dios y más han hablado de sintonizar con la armonía del universo. Francisco de Asís, los budistas, los místicos de todas las tradiciones. Sintonizar, no pedir, no negociar, no intentar mover el reloj, sintonizar la propia frecuencia con la armonía que ya existe. Cuando Einstein decía que el sentimiento religioso cósmico no tiene nada que pedir, no estaba diciendo que la experiencia religiosa fuera pasiva. Estaba diciendo que la dirección del movimiento es diferente. No es llevar la petición hacia afuera, hacia el universo, con la esperanza de que el universo cambie. Es mover algo hacia adentro, en la propia manera de estar en el mundo, de modo que la sintonía con la armonía que existe sea más directa, más limpia, menos interferida por el ruido del miedo y del ego. La antena, no el reloj. Llevo semanas pensando en esa imagen. La idea de que la oración, cuando funciona de la manera que Einstein habría reconocido, no es un intento de cambiar el programa de radio, es un ajuste de la antena para recibir lo que ya está transmitiendo. El problema con la pregunta del título, si la oración tiene poder, ¿por qué el mundo sigue igual?, es que asume que el mundo que debería cambiar es el externo, el reloj, el programa. Pero si la oración es fundamentalmente un ajuste de antena, entonces la pregunta correcta no es ¿por qué el mundo no cambia? La pregunta correcta es ¿qué cambia en el que ora? Y ahí la respuesta, respaldada ahora por neurociencia, por biofísica y por décadas de observación de lo que la práctica espiritual sostenida hace a las personas, es bastante clara. Cambia mucho. Quiero hacer aquí un paréntesis sobre la mecánica cuántica.
Porque sé que en cuanto uno menciona la palabra oración junto a la palabra física, aparece un argumento muy específico que circula en ciertos contextos espirituales. El argumento dice que la mecánica cuántica prueba que la conciencia humana puede influir directamente en la realidad física, que la oración funciona porque colapsa la función de onda en la dirección deseada. Voy a ser muy directo sobre esto, porque me importa que este canal sea honesto. Esa interpretación está físicamente mal fundamentada. El colapso de la función de onda ocurre a escala subatómica, en condiciones de aislamiento cuántico que no se mantienen a temperatura y escala biológica. La afirmación de que la conciencia colapsa la función de onda de los eventos del mundo es, en el mejor caso, una metáfora. En el peor caso, una confusión de escalas que aprovecha la sofisticación matemática de la física cuántica para dar cobertura a algo que esa física no respalda. Lo digo no para desmantelar la experiencia espiritual, sino porque esa experiencia merece un fundamento honesto, no uno prestado de una disciplina que no lo avala. Pero hay algo que la mecánica cuántica sí aporta a esta conversación, de manera más sutil y más interesante. Si la práctica de oración cambia la arquitectura del cerebro, y si esa arquitectura determina cómo percibimos lo que ocurre a nuestro alrededor, entonces la oración no solo cambia al que ora en términos abstractos, cambia lo que el que ora es capaz de percibir, de seleccionar como relevante, de responder con toda la atención de que dispone. Y aquí hay algo que me parece que la física cuántica sí puede decir algo útil. No sobre el colapso de la función de onda, sobre la probabilidad. El físico David Bohm, que fue uno de los colaboradores más cercanos de Einstein en sus últimos años, desarrolló una interpretación de la mecánica cuántica que llamaba la teoría del orden implicado. La idea central es que lo que vemos en el mundo físico, el orden explícito, las partículas, los eventos, emerge de un orden más profundo que está plegado en la estructura del universo y que normalmente no es directamente accesible. Bohm no era un pensador místico, era un físico riguroso, pero la imagen del orden implicado, de una realidad más profunda que emerge según la capacidad del observador de sintonizar con ella, es una imagen que Einstein habría reconocido. Y es una imagen que deja espacio, sin comprometer la física, para la posibilidad de que un ser humano que ha cultivado durante décadas la capacidad de atención y presencia perciba algo que otro no percibe. No porque la realidad sea diferente, porque la antena es diferente. No cambia el programa, cambia la calidad de recepción. Necesito ser honesto sobre el límite de lo que acabo de decir, porque hay una manera fácil de malentenderlo que me parece que no hace justicia a la pregunta. Hay personas que oran con regularidad durante años y cuya vida tiene circunstancias de un dolor que no tiene atenuación posible. Hay personas que han rezado el rosario con la misma devoción que mi madre durante toda su vida y han perdido a un hijo. Han recibido un diagnóstico que no tiene buen final. Han visto cómo las personas que amaban sufrían de maneras que ninguna oración pareció detener. Decirles que el poder de la oración es interno, que la oración ajusta la antena y no mueve el reloj, puede sonar como una manera elegante de decir que la oración no sirve de nada cuando más se necesita. No es lo que digo, y me importa mucho no decirlo, porque esas personas merecen algo más honesto que una reformulación filosófica de su dolor. Lo que digo es más específico y, espero, más útil. Hay dos maneras distintas de experimentar el dolor que no tiene solución. La primera es experimentarlo como evidencia de que el universo es indiferente o activamente hostil, de que los pedidos no llegan a ningún lado, de que la promesa implícita de que la fe protege se ha roto.
Esa manera de experimentarlo añade a la dificultad de la situación la ruptura de la arquitectura de sentido con que uno había vivido. El dolor y la desolación al mismo tiempo. La segunda es experimentarlo desde la posición que Einstein describía como el sentimiento religioso cósmico, desde la convicción de que la armonía del universo existe independientemente de que uno pueda acceder a ella en este momento, desde la práctica de seguir sintonizando aunque la recepción sea mala, desde la actitud que no pide que el reloj cambie, sino que trabaja en la propia capacidad de estar con lo que el reloj marca. Esa segunda manera no elimina el dolor, no puede, no lo intenta, pero produce, como la neurociencia documenta, una arquitectura de respuesta al dolor que es estructuralmente diferente. Una amígdala que no amplifica el miedo hasta hacerlo insoportable. Una corteza prefrontal que puede sostener la atención en algo más grande que la amenaza inmediata. Una manera de estar con la dificultad que no la niega, pero que no permite que sea todo lo que hay. Mi madre lo sabía sin haber leído nada de esto, y yo tardé 30 años en entender lo que ella ya sabía. Permítanme volver a Einstein una última vez. En una carta de 1952, que se conserva en los archivos de Princeton, Einstein escribe sobre lo que llama la experiencia de lo que es. En alemán, la experiencia del Sein. Dice que la experiencia más intensa que puede tener un ser humano es la de estar completamente presente ante algo que excede la comprensión completa. Que esa experiencia que él vivía ante las ecuaciones que no terminaban de resolverse, ante la armonía del cosmos que vislumbraba sin poder capturar del todo, es lo que está en el corazón de toda religión genuina. Completamente presente ante algo que excede la comprensión completa. Eso es lo que mi madre estaba haciendo con el rosario todas las noches de su vida, no negociando, no intentando mover el reloj, practicando la presencia completa ante algo que excedía su comprensión, usando el ritmo de las palabras, el tacto del nácar entre los dedos, la cadencia que su cuerpo había aprendido durante décadas para llegar a un estado de atención que no era el estado con que había empezado. Llegaba a algún sitio. El sitio era real. Es medible, al menos en parte, con los instrumentos que la neurociencia y la biofísica tienen ahora. Produce diferencias estructurales en el cerebro, altera los patrones de actividad del sistema nervioso. Cambia la calidad de presencia con que uno habita el momento siguiente. No mueve el reloj, mueve al que mira el reloj. Y eso cambia lo que el que mira el reloj puede ver, hacer, sostener, recibir. ¿Es eso suficiente? ¿Es eso lo que esperamos cuando oramos? No lo sé. Y no creo que haya una respuesta única a esa pregunta, porque la respuesta depende de por qué cada persona ora y de qué espera. Si uno ora esperando que el universo cambie de dirección en respuesta a la petición, la respuesta honesta, la que Einstein habría dado, es que ese no es el mecanismo. El Dios de Spinoza no hace eso. Las leyes de la física no tienen una cláusula de excepción para las peticiones con suficiente fe. Si uno ora como práctica de sintonización, como ajuste de antena, como la manera de llegar a ese lugar que Einstein describía como presencia completa ante algo que excede la comprensión, entonces la respuesta es que funciona, que la física lo documenta cada vez con más detalle, que produce efectos reales sobre el organismo, sobre la arquitectura del cerebro, sobre la calidad de la percepción y la capacidad de respuesta. El mundo sigue igual. El que ora no sigue igual. Y un mundo habitado por personas que han cambiado en esa dirección. Aunque el mecanismo sea difícil de describir con precisión, y aunque los cambios sean internos antes de ser externos, es un mundo diferente. No de manera dramática, no de manera que resuelva el sufrimiento de golpe, pero diferente en la manera en que las personas que lo habitan
pueden estar con lo que el mundo les trae. Hay algo que Einstein le escribió a Michele Besso, su amigo más cercano, en una carta de marzo de 1955, unas semanas antes de morir. Besso había muerto antes que él. En esa carta, una de las últimas que Einstein escribió, hay una línea que se cita con frecuencia en contextos filosóficos, pero que no siempre se cita completa. Einstein escribe: Besso se ha adelantado a mí un poco en dejar este mundo extraño. Eso no significa nada. Para nosotros, los físicos creyentes, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque pertinaz. Solo una ilusión, aunque pertinaz. Einstein no está diciendo que la muerte no sea real. Está diciendo que el universo, tal como la física lo describe, no tiene la forma que la experiencia subjetiva del tiempo nos hace creer. En la relatividad especial, el tiempo no es una corriente que fluye en una sola dirección. Es una dimensión del espacio-tiempo. El pasado no desaparece. Los eventos siguen existiendo en sus coordenadas del espacio-tiempo, aunque ya no sean el ahora del observador. No lo digo como consuelo metafísico. No sé si eso tiene implicaciones sobre lo que ocurre después de la muerte en ningún sentido que sea práctico para los que siguen aquí. Pero lo que me parece significativo es que Einstein, hasta el final, mantuvo la postura de que la realidad es más extraña que lo que la experiencia ordinaria sugiere. Que las categorías que usamos para organizar la experiencia, el tiempo, el yo separado, los límites entre lo que somos y lo que nos rodea, son aproximaciones que funcionan en la escala de la vida cotidiana, pero que la física muestra que no son la historia completa. Esa postura de apertura ante lo extraño, esa disposición a sostener la pregunta sin forzar una respuesta cómoda, es lo que Einstein llamaba el sentimiento religioso cósmico, y es, creo yo, lo que está en el corazón de la oración cuando funciona de la manera más honesta. No la certeza de que alguien escucha, la práctica de estar disponible para lo que pueda venir, en la postura de quien ha reducido el ruido del miedo lo suficiente para percibir algo que sin esa práctica no habría percibido. Mi madre murió cuando yo tenía 43 años. Una tarde de enero, en el hospital de Valladolid, después de semanas en las que nos habíamos ido turnando para estar con ella. La noche antes de que muriera, estando yo junto a su cama, la vi mover los labios, sin el rosario, porque tenía las venas del brazo ocupadas con los tubos, pero con ese ritmo, esa cadencia, la misma que había oído desde mi cuarto durante toda mi infancia. Era reconocible, era la misma. El cuerpo hacía lo que había aprendido a hacer durante 50 años de práctica, aunque los dedos no pudieran sostener el nácar. No le pregunté esta vez a qué sitio llegaba. Creo que ya lo sabía. Llegaba al mismo sitio de siempre, un lugar más tranquilo que desde donde había empezado, un lugar donde el miedo tenía menos poder de lo que tendría sin esa práctica, un lugar que la arquitectura de su cerebro, construida a lo largo de décadas de atención sostenida, le permitía alcanzar incluso en los últimos centímetros de la vida. Eso no es poco, eso es quizás todo. La pregunta de si la oración tiene poder tiene dos respuestas, dependiendo de a qué llamas poder y a qué llamas oración. Si el poder es la capacidad de cambiar el reloj, la respuesta honesta es no. El Dios de Einstein no mueve los engranajes por petición. Las leyes físicas no tienen cláusula de excepción. El mundo sigue igual en ese sentido. Si el poder es la capacidad de cambiar la calidad del ser humano que habita ese mundo, la respuesta honesta, respaldada por física, neurociencia y 30 años de observar a personas que practican esto con seriedad, es que la oración tiene un poder real, medible, que no requiere ninguna explicación sobrenatural para existir y que no deja de ser profundo por no requerir esa explicación.
Mi madre llegaba a algún sitio. El sitio era ella misma, transformada por la práctica de presencia. Y desde ese sitio era capaz de cosas que el miedo y el ruido habrían impedido. Miren, no pretendo tener la respuesta definitiva a ninguna de las preguntas que hemos recorrido esta noche. Llevo décadas con ellas y siguen siendo preguntas. Pero al menos ahora sé la diferencia entre la pregunta que pensaba que tenía y la pregunta que de verdad merece hacerse. La pregunta que pensaba que tenía a los 20 y tantos era: ¿funciona la oración para cambiar lo que uno quiere cambiar? La respuesta que la física da a esa pregunta es no, no de esa manera. La pregunta que merece hacerse, la que mi madre ya sabía, aunque no la formulara así, es: ¿puede la oración cambiar la manera en que uno está con lo que existe? ¿Puede producir en el organismo, en el cerebro, en la calidad de presencia, algo que sin ella no estaría disponible? La respuesta que la física, la neurociencia y la biofísica de 2025 dan a esa pregunta es más interesante de lo que esperaba cuando empecé a revisarla en serio. La respuesta es sí, no porque Dios intervenga, sino porque el ser humano que practica esa sintonización con regularidad se convierte en algo diferente. Y lo que ese ser humano diferente puede percibir, hacer y sostener en el mundo es diferente. El reloj sigue igual. La persona que lo mira ha cambiado. Y eso cambia todo lo que esa persona puede hacer con el tiempo que tiene. Esta noche, antes de dormir, si les viene alguna pregunta que llevan tiempo aplazando, una de esas que no tienen respuesta fácil y que por eso uno evita formularlas del todo, háganla, sin la expectativa de que el universo les responda de la manera en que les gustaría que respondiera, solo para ver a qué sitio llegan cuando la hacen en serio. Cuídense y no dejen de hacerse preguntas.